Hola, buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos aquí nuevamente en su programa Aprendamos Juntos. Y bueno, es un gusto poderles aquí saludar desde Baydor, Texas. Y bueno, hoy nos acompaña nuestro hermano Miguel Ángel Gutiérrez, uno más de la dinastía Gutiérrez. Así que lo voy a dejar que él se presente y ahorita damos saludos. Y los bendiga en esta hermosa mañana, de muchos, bueno, la mayoría de los que miran yo creo que me conocen. Soy Miguel Ángel Gutiérrez, el hijo del medio, entre Josué y Jesús. Radicamos acá en la ciudad de Baydor, Texas, una iglesita, se llama One City Español. Iglesiota, pero bueno, ahí estamos sirviendo. Pero en esta mañana estamos aquí con mi hermana Nereida en el programa de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor. Entonces, pues, aquí estamos. Pues aquí estamos. Bueno, hemos estado hablando ahí avísele a su vecino, dígale que ya estamos aquí en el programa de Aprendamos Juntos. Dígales que ya estamos aquí. Y bueno, hemos estado hablando de nuestro tema de, ¿sabe qué? No sé por qué no se ven ahí sí, se van a ver los comentarios. Nuestro sí, tema de, los 7 espíritus de Dios. Estábamos hablando qué significan los 7 espíritus de Dios. Y bueno, los 7 espíritus de Dios es la plenitud. Hablábamos que es la plenitud. Es cuando una persona, es como cuando a alguien le dicen, cuando está casado, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de casado? Dicen, estoy pleno, o sea, estoy completo. De hecho, el matrimonio, pues así dice, ¿verdad? Se complementan entre dos. Entonces, los 7 espíritus es cuando uno se siente completo. De hecho, allá en Colosenses habla, dice, de la plenitud. Cuando estamos ya plenos en Cristo, cuando Cristo es el todo en nosotros, cuando todo lo que yo hago, hablo, digo, todo va enfocado en cómo están las escrituras o ¿cómo le podría decir? Cómo era la vida de Jesús y cómo es la vida de nosotros, que decía Jesús, yo no hago lo que quiero hablar, hablo lo que el Padre me dice que hable, o yo no hago lo que yo quiera hacer, hago lo que vi hacer al Padre. Entonces, nosotros cuando somos ya en la plenitud de Cristo, eso es lo que hace aquel cristiano. Busca la manera de agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Decíamos que es cuando usted se siente lleno y se presenta el pecado o algo y dice, no hay entrada porque yo me siento lleno. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Que usted o yo nos podamos sentir plenos en Cristo, plenos en Él. Entonces, va a ser algo muy, muy, muy bonito. Nena, Dios te bendiga, nena. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Están allí algo dormidos todos, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Yo sé que allí en el transcurso de la enseñanza no se van a ir acomodando, aunque allá Isaac y Samantha son fieles y andan de vacaciones. Van a estar dormidos. Sí, ¿no? Sí, pues sí, de tanto andar allá en el mar, nadando. Sí. Y bueno, mire, habíamos visto los 7 espíritus de Dios y el primero fue el espíritu de Jehová, que ya dijimos cuál es el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, y hoy nos corresponde el espíritu de consejo. Qué importante es tener una persona que nos sepa aconsejar conforme a la palabra, porque hay amigos que nos quieren aconsejar, pero a veces para mal, ¿verdad, Miguel? Pues sí. A veces gana la carne, ¿verdad? Y, tú dale y dile. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. La mayoría. Dice Josefina, es correcto. Fíjese, entonces, qué bonito es tener, a nosotros acá lo llamamos un consejero espiritual. Así es. Un consejero espiritual, quien nos aconseje y quien nos diga conforme a la palabra. Porque mire, cuando nos aconsejan conforme a la palabra, tenemos éxito y prospera aquel consejo o nos ayuda para bien. Pero qué malo es cuando nos aconsejan en contra o que ignoran la palabra de Dios y uno se deja ir por ese consejo. Muchas de las veces ese consejo nos lleva a mal o nos lleva a peor, ¿verdad? A veces dicen, sí, hazle, dile. Y uno se deja influenciar y uno habla y uno dice, y es cuando pues ellos no reciben los trancazos o los insultos.
uno por haber, fíjate que a mí una vez, Miguel, cuando yo trabajaba, una muchacha me dio una tostada y me dijo, sacúdela, pero yo ni sabía ni por qué, ¿verdad? Tiene mucha salsa. Yo sacudí así mi tostada y yo manché el uniforme de una muchacha que estaba ahí. Entonces volteó la muchacha y, y pues yo me la quedé nomás viendo, ¿verdad? Porque pues no me fui mi intención, pero después me dijeron que esa muchacha, eran rivales, les gustaba el mismo muchacho. Y me usaron a mí, me usaron a mí para hacer esa travesura, para hacer esa travesura. Entonces, me vi en problemas porque pues yo ni sabía ni qué y me usaron. Entonces, tener mucho cuidado, pero ahora, hoy, mire, fíjese que ese espíritu de consejo se encontró en Jesucristo. Sabemos que Él es la plenitud. Ahí en Colosenses dijo el apóstol Pablo, oro para que ustedes estén plenos, se sientan plenos en Cristo, o sea, se sientan completos, porque cuando uno se siente completo, uno se siente feliz, porque sientes que ya lo tienes todo en Cristo y te sientes feliz, no andas buscando más, porque tú te sientes completo, no andas buscando quién te rellene, porque tú te sientes completo. Y entonces, y te sientes contento de estar haciendo lo que Dios te pide porque te sientes completo. Entonces, pues gracias Señor, ¿verdad? Por lo que Él hace en cada uno de nosotros y que lo podemos lograr. Entonces, fíjese que allá en Isaías 9:6, ahí el profeta Isaías nos comprueba de que en Jesús estaba el espíritu de consejo. Bueno, aunque lo profetizó Isaías muchos años atrás, pero se pudo encontrar en Jesús, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí se encontraba en Jesucristo ese espíritu de consejo. No sé por qué no me deja ver los comentarios. Ahora sí. Hermana Noemí, aquí estamos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Noemí. Y Claudia Aguilera, bendiciones. ¿Te acuerdas tú de? No, ¿te acuerdas, doña Cata? Sí. Es su sí. hija. Claudia Aguilera. Sí, ella da saludos. Y bueno, le voy a dar aquí la definición de espíritu y consejo y yo creo que de aquí nos arrancamos sobre el tema. Fíjese que la Biblia habla de en sí, todos los profetas eran consejeros. De hecho, los reyes siempre tenían consejeros, ¿verdad? Sí. ¿Y será bueno tener un consejero? Todavía los gobernadores tienen consejeros, los presidentes tienen consejeros. Siempre dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, obviamente, vas a escoger los consejeros porque, sí, como mencionabas, no todos los consejos son sabios, ni todos los sabios son consejeros. Entonces, sí, entonces hay que tener cuidado porque igual hay gente que pide consejos a diestra y siniestra y terminan haciendo lo malo. O gente que pide ser aconsejada pero esperando escuchar lo que quieren escuchar. Eso. Entonces, tenemos que saber quién. ¿Y qué es lo que yo quiero escuchar, y verdad? Pedir consejo. Pues no qué es lo que yo quiero escuchar, sino escuchar lo que es correcto, aunque a mí no me guste. Te digo porque, bueno, en la Biblia dice, y llegarán tiempos en que no querrán escuchar la verdad, sino que se buscarán quien les hable conforme a lo que ellos quieren oír. Entonces, depende de lo que yo quiera escuchar. Te digo porque, mira, vamos a suponer que yo quiero que alguien me aconseje, pero que esté de acuerdo con lo que yo quiero hacer, aunque esté mal. Entonces va a venir alguien a aconsejarme algo correcto, pero como no es lo que yo quiero escuchar. Lo que te dice gente, sí, que quiere consejo queriendo escuchar lo que ellos quieren oír. Pero entonces hay muchos, hay demasiados. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando escuchas algo que no te agrada, pues cambia de consejero y buscas, ya finalmente encuentras uno que te dice lo que quieres oír. Y no es que tenga el consejo más sabio, sino te hiciste ahora sí de un maestro conforme a ti, a lo que tú piensas, a lo que tú crees. Entonces, pues hay que buscar sabiduría, pero
pues el mejor consejero siempre va a ser el Espíritu Santo, siempre, sin lugar a dudas. Aunque hay gente que te va a ayudar siempre a encontrar el camino o el sendero por el cual debes de caminar en la circunstancia, de acuerdo a la circunstancia en que te encuentres. Entonces hay muy buenos consejeros, siempre los va a haber. Y se recomienda, ¿verdad? Que siempre haya consejo. Sí, porque nosotros no tenemos todas las respuestas, jamás. Sí. Una vez, creo que fue Henry Ford que lo tachaban de en su tiempo antes la gente era rara, ¿no? O sea, si alguien pensaba diferente, si alguien era diferente a los demás, inclusive en el tiempo de la, ¿cómo le llamaban? La persecución, la iglesia, le llamaban herejes a los que pensaban diferente. Sí. Luego, después cambiaron a Galileo, uno de la historia lo quemaron, porque decía que la tierra era redonda. Sí. Pues a Henry Ford lo querían también tatemar porque pues pensaba muy, muy diferente. Y le hicieron una tribunal para enjuiciarlo por sus pensamientos o por lo que él creía. Y le dijeron que si quería algo para defenderse, no pidió abogado, simplemente pidió un teléfono y un vaso de agua. Y está en una mesa ahí. Y le empezaron a cuestionar con preguntas, pues diría yo, tontas para hacerlo caer, como a Jesús, los fariseos. Sí. Preguntas necias para hacerlo caer en controversia o X. Total que le preguntan una pregunta, por ejemplo, no recuerdo muy bien toda la historia en sí, pero por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 98? Y él dijo, permítame un momento, y agarraba el teléfono. Oye, José, oye, ¿cuál es la raíz cuadrada de 98? Oh, es tanto. Y todos, no, pues sí. Y así pregunta tras pregunta y le agarraba el teléfono. Y, oye, esto y esto. Y tenía amigos para cada pregunta. Entonces alguien le dijo, no, usted está haciendo trampa porque usted está usando un teléfono. Dijo, no, yo estoy contestando las preguntas. Pero se la estamos preguntando a usted. Dijo, sí, dijo, es que yo no necesito conocer todo. Yo me rodeo de gente que sabe lo que yo no quiero concentrarme en ello. Yo me concentro en lo que yo estoy haciendo. Pero no voy a llenar mi mente de cosas tontas, les digo. Mejor uso amigos que saben y conocen de esto, yo les pregunto a ellos y ellos contestan. Entonces, pues, siempre es bueno rodearte de gente que conoce cosas que tú no conoces, que entiende cosas que tú no entiendes, que ha avanzado a lo mejor ya 10 años el camino que tú no has caminado. Por eso, el consejo de hecho, ahorita voy a leer, viejos, sí, ¿verdad? ándale, de hecho, ahorita voy a leer un texto donde dice del consejo del anciano, pero te voy a leer aquí, dice Proverbios 11:14, el que tú leíste, en la multitud de los consejos está la sabiduría, en la multitud de los consejos, porque a veces nos queremos ir por un solo consejo, pero como decía nuestro hermano Miguel, muy cierto, qué mejor consejero que el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos va a aconsejar el Espíritu Santo? Pues bueno, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, dice aquí, el Espíritu Consejo es el que guía. ¿Cómo nos guía? Vuelvo a repetirle, a través de la palabra de Dios. Yo no puedo, yo como cristiano, hermanos, no puedo ignorar la palabra de Dios porque es el mejor consejo que podemos nosotros tomar. Entonces, hay consejeros en el sentido que a veces yo no entiendo la palabra, ¿verdad? Hay veces que no sé qué me quiera decir tal palabra o tal texto. Entonces, busco el consejo. Oiga, pastor, yo leí este texto, pero ¿qué quiere decir? Porque yo no entiendo. Porque a veces, pues, andamos agarrando promesas de Israel que no son ni para nosotros y uno anda ya queriendo pelear la tierra. Entonces, buscar el consejo, ¿para qué? Para guiarnos y para enseñarnos en este hermoso camino que dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esa la revela el Espíritu Santo cuando nos va a guiar a determinado asunto o problema o circunstancia en la que usted se viva. Entonces, el Espíritu nos guía, provee, dice, iluminación en la palabra escrita o hablada, también por sueños, visiones y guía de padres espirituales, que es ahí donde queremos entrar. Casi nadie quiere ya el consejo, Miguel.
Todos quieren ser independientes. De hecho, hasta eso se los ha enseñado ya en las escuelas, de que usted es una persona, usted tiene sus derechos y reclame sus derechos. Entonces, ya ni los jóvenes muchas veces ya no quieren escuchar un consejo porque dicen, yo puedo, yo sé. Y cometemos muchos errores a veces por no escuchar un consejo que a veces decimos, hombre, si no te hace daño, pues hazlo como quiera, algo te va a servir. Pero muchas de las veces no queremos escuchar ese consejo. Entonces dice aquí, fíjese, el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Fíjese, el consejo de Jehová permanece para siempre, ¿verdad que sí? ¿Tú tienes Así ahí es. algo más? Porque yo aquí quiero ver los Pues comentarios. como te mencionas, bueno escuchar consejos, pero finalmente llegas a una conclusión de hacer pues tomas de aquí, tomas de allá y tomas de allá, pero siempre, bueno, nosotros como cristianos, ¿verdad? Que no es cristiano, pues nunca va a pedirle a Dios ni va a pedir Sí. consejo de arriba. Pero ya cuando escuchas de aquí y de allá tienes que llegar a una conclusión de decir, bueno, eso es lo que voy a hacer o por aquí me voy a ir. Y el consejero, pues, es eso, nada más un consejero, porque también lo sabrá, consejeros que se molestan cuando no sigue su consejo. Pero tú escuchas, pero siempre es bueno volver a agradecer al consejero y decir, es que agradezco tu consejo, pero pienso que voy a hacer esto, porque finalmente vas a tomar un camino, vas a hacer algo. Entonces, pero es bueno escuchar y ser agradecidos con Dice, es de sabios oír consejos, ¿verdad? sí, y ser agradecido con los que te aconsejan, porque pues, los buenos consejeros siempre van a querer ayudarte. O sea, no lo están haciendo ni por beneficio ni por nada, o sea, simplemente tratan de ayudarte. Entonces, pues sacan de su morral, como dijera Jesús. El buen hombre saca Del corazón. del buen tesoro que ha hecho, perdón, ahí en su corazón, en su morral. Igual el mal hombre pues tiene malas cosas ahí guardadas. Pero el buen hombre tiene ahí para ayudar, para sacar, para ayudar a otros a caminar el camino que él ya caminó, que él ya atravesó. Sí. Aunque sin lugar a dudas siempre la persona va a tener que tomar una decisión. Porque lo que te funciona a ti a lo mejor no me funciona a mí. Lo que le funciona al otro a lo mejor no le funciona a otro. Dios nos hizo originales, genuinos, nos hizo a cada quien diferentes, y seres pensantes. O sea, nunca, yo he estado, por ejemplo, en eventos matrimoniales, nunca lo que le sirvió a tal matrimonio le va a servir al otro matrimonio. O sea, te puede servir, pero nunca va a ser igual. O sea, siempre va a variar porque somos diferentes. Somos diferentes. Te manda aquí saludos la hermana Esther Hernández. ¿Te acuerdas de la hermana Esther Hernández, la esposa del hermano José Cruz? Oh, sí. Te manda saludos. Hermana Chuy, Marichuy, bueno, yo le digo Marichuy, es Marisol, ella es de Sonora. Okay. Que nos manda saludos, dice Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, saludos allá hasta Sonora, que nos escuchan. Y bueno, hoy de allá de Santa Rosa no los veo. También me mandó saludos. ¿Andarán dormidos? Javier Salazar también. Ándale. Qué bueno que yo creo que Javier está viendo allá por mi Facebook porque aquí no aparece. Aquí no aparece. No. Entonces, Javier Salazar. Ya sé qué pasó. Ahorita te digo qué pasó. Que yo me puse como usuario de Nereida Gutiérrez. Okay. Ahora sí, ya está. Ahora sí van a aparecer. Ándale, ahora sí ya que aparecieron. Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Oh, sí, mira, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, los de Santa Rosa creo que hoy se durmieron. Ahí habla la hermana Noemí, Raquel Chávez, Elena Herrera, Esther Herrera de Washington y bueno, creo que hoy se durmieron. Pero bueno, es que allá en Washington son 2 horas para atrás. Okay. Son las 8 de la mañana ya. No. Que casi siempre se conecta, pero yo creo hoy ha de estar frío y se siente bien rico estar en cama. Entonces, bueno, fíjense bien aquí. Dice aquí, ¿cuál es el espíritu de consejo? Dice, el Espíritu Santo, mediante el don de consejo, perfecciona los actos de las virtudes de la prudencia, que se refiere a los medios
que se deben emplear en cada situación, que era lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que hace la palabra de Dios es simplemente o guiarnos o enderezarnos, una de dos, ¿verdad? Qué bonito es saber escuchar un consejo, porque mire, yo siempre le estoy pidiendo consejo a Josefina. Siempre, oye Josefina, quiero hacer esto, oye Josefina, ¿cómo ves hacemos aquello? Sí, Josefina me dice, no hermana, mire, está mejor acá o está mejor irnos por allá. Si yo veo que está correcto lo que me está diciendo y que me está enfocando en sí me lleva a lo que yo quiero hacer, le digo, pues vamos a hacerlo así como tú dices. Entonces, es bonito dar consejos, pero también es bonito escuchar consejos. Que fíjese, los presidentes, a pesar de que ellos, vamos a decirlo así, tienen la palabra para decir lo que se tiene que hacer, ellos como quiera arriman a sus consejeros y dicen, ¿cómo ven? Quiero hacer esto o aquello. Me garantizan que me va a salir bien o me garantizan que me va a hacer mal y empiezan a cada uno dar su punto de vista, siempre y cuando sea para bien de que se lleve a cabo lo que el presidente quiere hacer o quiere lograr. Entonces, como decía nuestro hermano Miguel, rodearnos de buenos consejeros que quieran el bien para nosotros, porque habrá quien te aconseje mal y y va a ser para vergüenza, ¿verdad? Para ruina. Pero qué bonito es que usted y yo, así como damos consejos, que también aprendamos a escuchar consejos, porque son proverbios, ¿verdad? Que dice, el sabio se hizo sabio, bueno, ese es ¿cómo se dice el refrán? El sabio se hizo sabio por oír consejos. Entonces, dice, fíjese que aquí en Josué 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Aquí es donde yo quería llegar un poquito. Dice, con mucha frecuencia debemos tomar decisiones, unas veces en asuntos importantes, otros en materia de escasa entidad. Y fíjese que allá con Josué, y en días pasados parece que comentaba con mi hermano Miguel, le digo, muchos de los fracasos de los de la Biblia, muchos de los fracasos eran porque no consultaban a Dios. Y mire que en aquel tiempo no tenían Biblia, pero había profetas quienes les aconsejaban o les decían qué hacer. O les enseñaron a estar consultando a Dios. Entonces, cuando no consultaban a Dios, les iba mal. Les iba mal y como en esto de Josué, si Dios les dijo que iban a conquistar esa tierra, ¿por qué les iba mal? Y cuando consultó a Dios, Dios le dijo el por qué, desobedecieron, les dije que hicieran esto y hubo quien agarró ahí el motín y lo tiene escondido y reveló el por qué se habían fracasado en esa situación. Entonces, qué bonito es consultar a Dios y Dios siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Dice, de hecho, Jesús dijo, y les enviaré el Espíritu quien les enseñará todas las cosas, ¿verdad? Así es. Y hará toda verdad y a toda justicia. Proverbios, bueno, hablando de consejos, Proverbios es el libro sí. Se lleva el premio Nobel. Sí, sí. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y guarda el consejo. Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Proverbios 5:2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 5:2, y digas cómo aborrecer consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Todo Proverbio está lleno de dos personajes o protagonistas, el necio y el sabio. Y el sabio pues siempre va a estar bien, ¿no? O siempre le va a ir bien, a pesar de que vengan, como dijera Jesús, tormentas que golpeen con ímpetu sobre su casa o sobre su vida, pues no va a caer. No va a caer porque su vida está fundada en la roca, en el buen consejo de la palabra, en Jesucristo. No así el necio que funda, ahora sí que su vida en parábolas, no parábolas en sí, sino, bueno, hoy en día hay mucha gente que ya ni siquiera van a una iglesia, usan videos de YouTube, de aquí, de allá, y hacen su propia opinión de acuerdo a todo lo que oyen. Realmente, como decíamos ahorita, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar.
Ya se encuentran un loco que los apoya en YouTube y lo hacen su ídolo. Sí. Y hablan de él y lo alaban, ¿no? Y lo predican hasta que, pues por cuestiones de la vida se les cae, ¿verdad? O este hombre ya no está o fracasa y ya, y agarran otro y así, De hecho, ¿no? Josefina dice que YouTube es el menú. Es el menú ahora, a ver, ¿qué quiero comer ahora espiritualmente? Sí. Algo que me anime, algo que me diga esto que traigo y empieza uno a escoger. Que, pues, fíjate que Josefina hacía la diferencia, dice, en YouTube usted escoge lo que quiere oír, usted escoge. En la iglesia usted va a escuchar lo que Dios escogió darle. Dice, y así que usted toma la decisión. La iglesia es un lugar de Sí, formación, sí, donde te conocen y es como la escuela, no saben quién eres sí. y tienes Y te hasta, aconsejan conforme a lo que tienes, necesitas. sí, tienes hasta un récord, ¿verdad? Si faltaste, si llegaste tarde, si sacaste malas calificaciones. Es como una escuela de apoyo, ¿verdad? Los cuales te dicen, este es tu fuerte y te vamos a apoyar. No, de hecho es esencial para la salvación, o sea, somos salvos por gracia, pero para crecer en el espíritu y para ser edificados tenemos que escuchar a alguien. Para eso Dios estableció ministerios, maestros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, para edificar a los santos para la obra del ministerio. No podemos servir a Dios sin ser enseñados. Exacto. Fuimos enseñados a robar, a mentir, a engañar, a todo lo malo. Pero cuando llegas al camino de Dios, pues es el nuevo nacimiento. Ahora tienes que aprender a hacer lo bueno. Que no es fácil. No es fácil porque la va en contra de naturaleza, nuestra naturaleza, exacto. La naturaleza nos hace que siempre hagamos lo que se nos antoja y reaccionemos como nosotros queremos o fuimos enseñados. Pero la palabra de Dios va contra toda naturaleza humana. O sea, fíjate que yo escuché a un hermano decir, hablando de lo del consejo, dice, muchas de las veces, la mayoría de las veces en la iglesia, dice, como en una junta de pastores, vaya, se hacen proyectos, Miguel, todos los proyectos que quieren hacer, y luego dicen, vamos a orar para que Dios nos apoye en nuestros proyectos. O sea, pero no esperas el consejo de Dios si está de acuerdo Dios, si Dios dice, está bien, dice, vamos a orar para que Dios bendiga nuestros proyectos. Y muchas de las veces fracasan esos proyectos porque nomás dijimos que bendiga nuestros proyectos, pero no nos dimos el tiempito de preguntarle, bueno, Señor, estos son mis proyectos, ¿cómo ves? ¿Me espero o le doy para adelante o qué hago? Y vienen los fracasos, Miguel. Y muchas de las veces se debilita o se decepciona la persona. Se debilita en el sentido, ya porque ya no lucha. Pero no es tanto porque él no tuviera el potencial o porque él no quisiera, sino porque no buscó el consejo de Dios o no esperó la respuesta de Dios. Eso yo, fíjate, como ahora yo para venir para acá, yo desde el año pasado, yo quería venir para acá, desde el año pasado. Pero siempre le preguntaba a Dios, yo quiero ir, y me doy cuenta que Dios decía, no, todavía no vas para allá, hasta que me dio la oportunidad de ir, pero pasó un año para yo poderme mover. Entonces, qué bonito es aprender a movernos, porque si te vienes antes, tal vez no salen las cosas o las situaciones o proyectos que usted tenga, no salen de la misma manera como cuando esperamos en Dios. Aquí hay un texto que dice de Job, dice, ¿será por eso que ha fracasado tanto la iglesia? Porque dices, estos son mis proyectos y bendícelos Dios, pero no le preguntamos. Bueno, la persona que lleva una vida de oración, pienso que no necesita ni preguntar, ¿no? O sea, Dios prospera lo que tú emprendes, pero obviamente la persona que lleva una vida de oración se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está conectado con Dios. El que no está conectado con Dios, pues puede también tener éxito, puede fracasar. Pero los que hacen la voluntad de Dios, pues siempre van a tener la ventaja de que Dios está con ellos. Siempre. Sí. Mentiríamos si dijéramos, no, el que emprende un negocio sin consultar a Dios va a fracasar. No. Puede tener éxito, pero te digo, los que buscamos hacer la voluntad de Dios, pues es muy diferente porque sabes que si tienes a Dios de tu lado, de respaldo, pues todo lo que emprendas prosperará, dice la Biblia.
Sí. Cuando no se aparta de tu boca la ley de Dios, el consejo, pues todo lo que emprendes prospera. Obviamente una persona que tiene el temor de Dios y busca el consejo de Dios no va a hacer algo malo, o sea, siempre va a hacer cosas que le agraden a Dios. Pero a veces no ves el resultado que tú querías, ¿no? Bueno, pues es que pues, Dios, o sea, nos vamos a equivocar, vivimos en el mundo. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. No temas, yo he vencido al mundo. O sea, mientras estemos aquí en la tierra, así es el espectáculo de triunfos y fracasos. Sí. Pues así aprendemos. Pues sí, es la escuela. Sí, es la escuela dice de la aquí, la hermana Marta Martínez, Dios le bendiga, hermana. Dice, saludos, hermana Nere, la extrañamos, bendiciones. Gracias, hermana. Hermana Marta Martínez, le presento a mi hermano. Él es mi hermano Miguel Gutiérrez, Miguel Ángel Gutiérrez. Estamos aquí desde su casa, aquí transmitiendo, entonces, porque es una hermana nueva allá en el Buen Pastor. Él es también mi hermana. Saludos, Evelyn Salinas, la esposa de Gerardo Gallo. Dios te bendiga, hermana Evelyn. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice que a veces está Gerardo escuchándonos. Entonces, qué bueno que está aquí con nosotros y ahí si usted quiere un comentario o si tiene algún testimonio de que dice, yo, hermana mía, una vez me aconsejaron así, me fue mal o me fui por otro lado, porque también el diablo es engañador y también, mira cómo aconsejó a Eva a hacer algo que supuestamente estaba bien y la llevó al fracaso. La llevó al fracaso porque como quien dice, la quiso aconsejar, ¿verdad? Como quien dice, la quiso aconsejar, hombre, mira, come de eso y verás que vas a ser como Dios. Y muchas de las veces, como dice mi hermano Miguel, si no estás en oración o si no estás acostumbrado a la palabra de Dios que dice, nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo, dice, para... Guardes sí, es que no quiero decir todo el texto. Escrito, sí, entonces, y hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el enemigo también transgiversa la palabra y yo tengo que conocer la palabra para que no me desvíe, porque a veces también por un mal consejo me desvío, o por una mala, pues sí, más que todo son consejos, lo que nos dan aquí. Dice Nena Guerrero, una grande bendición a mi vida, mi hermana Nere, mi consejera. Gracias, hermana Nena. Ándale, que está Esther Herrera. Dios te bendiga, Esther Herrera. Dice Miguel, deberíamos de ir allá a visitar a Washington. No crees. Esther, qué bueno que estás por acá, Esthercita. Acá con nosotros. Te agregaste aquí a las listas. Salúdame mucho, Agustín. Esther, ¿cómo está el clima por allá? Aquí está algo fresquecito. Tenemos aquí una ventana abierta. Está algo se siente rico así que entre aquí el fresquecito. No sé cómo esté allá en Washington, el clima, o en Monterrey, nena, ¿cómo está el clima allá en Monterrey? Aquí está de ese clima húmedo, como cuando quiere llover, pero no llueve, o ya llovió, ¿cómo está aquí? Se siente el clima como, como húmedo. Pues sí, siempre va a ser húmedo, estamos cerca del mar. Sí. Pero sí, está heladito. Sí. Yo abrí tantito la ventana y ya se me entumieron los pies. Ya, sí. Es que aquí estábamos con la calefacción y luego a mi hermano Miguel, se siente mucho calor, dice, déjame abro la ventana y sí se siente ya el fresquecito. Ya tengo morada mi pierna acá de este lado. Pero qué bueno que estamos aquí. Y mire, estamos hablando del espíritu de consejo. Hermanos, es muy, muy bonito tener un espíritu, alguien que nos aconseje. De verdad se lo digo. Se lo digo por experiencia. A mí me ha gustado, como le digo, gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Josefina, porque de alguna manera me ha ayudado en el ministerio. Y dice, aquí está fresco. Sí, me ha ayudado en el ministerio Jose y de alguna manera avanzamos en este hermoso camino de Dios. Entonces dice aquí, Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Fíjese bien, le voy a leer aquí el comentario para que entendamos un poquito este hermoso texto. Dice, fíjate que 4 cosas están mancomunadas en la persona de nuestro Dios, que es sabiduría, poder, consejo e inteligencia. Muchos se preguntarán si tienes el poder de Dios. ¿Para qué necesitas sabiduría, consejo o inteligencia?
es que lo uno sin lo otro es mediocre. Por eso opera todo junto. No podemos quitar, hermano. A veces yo no puedo decir, yo tengo espíritu de consejo, pero no tengo el espíritu de sabiduría. O yo tengo hablábamos que los 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo, es la esencia, es el carácter. No es que esté dividido el Espíritu Santo, que los quisimos desglosar para poder entender. Y qué bonito es que usted pida el espíritu de consejo para saber aconsejar, válgame la redundancia, sabiamente, siempre bajo el temor de Dios, porque si yo doy un consejo y aquella persona fracasa, o a veces les decimos, mira, vete por tal calle y vas a salir a donde vas, y luego a esa persona le pasó un accidente o llegar y a perder la vida, uno empieza ahí, es que por el consejo que di, yo sabía que estaba mal el camino, pero pues dije, pues a él no le va a pasar nada. Entonces, saber aconsejar y más que todo, a veces decimos, ¿para qué le doy consejos si como quiera va a hacer lo que la persona quiere? Pero qué bonito es cuando usted da el consejo y ve que aquella persona lo hizo y luego ve que aquella persona está triunfando o le está yendo bien con el consejo que usted dio, pues yo me doy más que servida y hasta me da gusto, ¿verdad? Que aprendamos a escuchar un consejo, vuelvo a decir, siempre conforme a la palabra de Dios. Dice, ya lo había leído, el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Cuando usted aconseje, o la palabra de Dios, más que todo, siempre va a permanecer, siempre. Y es el mejor consejero y es lo mejor que podemos hacer, aconsejar conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Tienes algún comentario? Porque aquí es mucho lo que voy a leer. ¿Tienes algún comentario? Hay mucho para leer. Pues lo mismo, Porque fíjate que hoy en día también, como dice la Biblia, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y estamos viviendo una generación así. Hay mucha gente que se autodenomina o se autollaman consejeros. Pero pues la gente tiene que mirar, ¿verdad? O sea, también es un poquito confuso porque hay quien enseña, por ejemplo, o aconseja, da consejos de finanzas y mira su vida y ves que fracasó en muchos proyectos que hizo. Y la gente dice, ¿cómo me va a aconsejar si él fracasó en tantos proyectos? Pues precisamente por eso. Sí. Porque por fracasó. Eso. Sí. Por eso lo hace apto para aconsejar, para decirte, hey, no te vayas por ahí, porque vas a terminar mal. Sí. Entonces, y viceversa, ¿verdad? Quien fracasa en su matrimonio, tiene problemas, pues es apto para consejos matrimoniales, porque ha tenido muchos baches en su caminar, en su vida matrimonial. Igual en el ministerio, pues vas a buscar un consejero, a alguien que esté en el ministerio y que hayas visto que ha permanecido a pesar de haber fracasado en algunas cosas, de haber tropezado, y que se ha mantenido, pues un buen consejero para ayudarte a decirte, ¿sabes qué? Mira, pues este es el consejo. No le vas a pedir un consejo a alguien que no tiene experiencia, ni que no tiene sabiduría, ni que no tiene el Espíritu de Dios para aconsejarte. Entonces, siempre es bueno pues buscar buenos consejeros y hacer o tratar de hacer lo que nos dicen, porque si no, pues ¿para qué? Exacto, eso, ¿para qué pediste consejo si no, Como el doctor, no lo querías hacer? vas con el doctor y te dice, estoy enfermo de esto, y te dice, tómate estas pastillas y no te las tomas. Entonces, ¿para qué vas con el doctor? Inclusive hay gente que va con un doctor y se atreve a decir, ese doctor no sabe, vamos con otro. Vas con otro, no, ese tampoco sabe, vamos con otro. Entonces, entonces, ¿qué es lo que quieres? Es sinónimo de los hermanos, ¿va? Que ese pastor no sabe, vamos con otro, y ese tampoco, vamos con otro. Y nunca están contentos porque no quieren hacer lo que se les dice que hagan. El pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento, y no porque fueran tontos, sino porque no querían someterse al consejo, a la palabra, a la ley de Dios. Entonces querían hacer lo que bien les placía, bueno, pues terminaron mal. Porque fíjate, Miguel, fíjate que allá el faraón, a pesar de que, bueno, nos los muestra la Biblia como hombres muy rudos, hombres autoritarios, se llama así, aún así escuchó el consejo de José. Y mira que lo habían sacado de prisión, pero como había revelado aquellos sueños,
Entonces, le aconsejaron, parece que fue el copero el que le aconsejó, le dijo, oye, allá en la cárcel un hombre, yo soñé y un hombre me interpretó el sueño y resultó cierto, o sea, pasó lo que él dijo. Y cuando lo trajo, le comenta al faraón, usted se sabe toda la historia, pero a donde yo voy es que escuchó el consejo, Miguel. Así es. Lo escuchó. O sea, siendo el faraón, se arriesgó, vamos a decirlo así, de un prisionero y de un esclavo. A veces despreciamos a personas que las vemos bien X y a lo mejor, como lo que tú decías, el texto de Job, de los ancianos, de Job 12:13. 12 y 13 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, a pesar de que eran hombres muy, muy poderosos y que José era un esclavo, como quiera escuchó el consejo, porque lo que me gusta es que dice, porque miraban en él que estaba el espíritu de los dioses. Tú miras cuando alguien Sí. tiene el espíritu de consejo, tú lo miras, lo sientes y dices, esta persona me puede ayudar o me puede dar un... Porque Miguel, el consejo que le dio era para 7 años, o sea, más adelante. O sea, y confió en el consejo. Pero, pues sí, pero ¿cómo no confiar si, decía papá, échate este trompo a la uña? O sea, el faraón, no, perdón, estoy contando dos historias diferentes. Sí. El rey aquel que le pidió consejo a Daniel, que no nada más quería consejo, sí, sino que quería que le dijeran que había soñado. Que había soñado, sí. Acá está, dice, ejemplo, Daniel tenía el espíritu de consejo, dice, Daniel 4:27. Dijo mi papá, échate este trompo a la uña, o sea, ¿quiero un consejo de qué? No sé. Porque mira, le dijo a Daniel, que soñé. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez era, fíjate Miguel, este texto que yo te estoy diciendo, tal vez vamos a hablar de diferente caso, pero es el mismo rey. Porque le dice que se arrepiente porque era muy orgulloso y muy altivo. O sea, que reconociera a Dios, que era Dios quien le había dado todo. Y dice allí mismo la Biblia, dice, pasados 12 meses, Miguel. O sea, en un año, el rey no escuchó ese consejo de Daniel que le dijo, humíllate, porque quien te ha dado todo es Dios. Cuando soñó aquel árbol que todos se iban y se paraban allí en la copa de ese árbol, y luego que pasado un año dice el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y para abajo, duró 7 años como bestia, porque no escuchó el consejo. Pero ese que dices tú del otro, pues sí lo escuchó. Sí lo escuchó. Por lo que me da risa es eso, pues qué padre que te pidan consejo, pero a que alguien venga y te diga, oye, ¿qué soñé? Entonces, pues ahí, dinos el sueño. No. El chiste es de que me digas qué soñé y qué significa. Que Daniel no nomás tenía espíritu de consejo, tenía espíritu de ciencia, de discernimiento de espíritu. Entonces, pues ya es gente, es otro nivel. Hay niveles, ¿no? Entonces, de hecho... que lo que vamos, Miguel, es que esa esencia está en el espíritu, como tú comenzaste a decir aquí cuando empezamos, que el que está lleno del espíritu, pues en sí quien te va a aconsejar es el espíritu, a través de la persona. Porque quien aconsejaba a través de Daniel dice, porque en él está el espíritu de los dioses. O sea, tú nomás eres el instrumento, claro. El instrumento, pero quien va a aconsejar, cuando lo aconsejamos conforme a la palabra, pues es Dios quien lo está aconsejando. Nosotros nomás tenemos el conocimiento de la Biblia y decimos, pues por ahí va. Entonces, porque tanto Faraón como Nabucodonosor reconocían que estaba el espíritu de, ellos dicen, el Dios de los dioses. Entonces, qué bonito es cuando te reconocen como un ministro o como alguien que aconseja conforme a la palabra y lo tome para su bien, porque pues ¿quiénes se llevaban la gloria? Por los reyes, y el faraón se llevó la gloria, se llevó la gloria, ¿verdad? Pero vemos también aquel hombre de Roboam cuando muere Salomón y toman el reinado, que dice la palabra de Dios, ya me brinqué bastante, pues ya no hay yo dónde, que dice que, mira, aquí está, dice, entonces el rey, es Primero de Reyes 12:6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejaréis vosotros? ¿Y qué responde a este pueblo? ¿Qué responde a este pueblo? Entonces, los ancianos le aconsejaron bien.
Mira, tu padre hizo esto y esto, pues nomás mejóralo en esta área, se lo estoy parafraseando, hermanos. Mejor mejóralo en esta área y todo va a estar bien. Pero este rey, lo que está diciendo nuestro hermano Miguel, como que no le pareció ese consejo y despreció el consejo del anciano, que mire que Job dice, en los ancianos está el consejo. Tomó consejo de los jóvenes para su ruina, Miguel. Para su ruina, porque perdió el reinado. Perdió el reinado, o sea, ahí fue cuando se dividieron Pues que las tribus. Un rey, un gobernador, un presidente no puede pedir consejo a un joven. Aunque depende que joven, pero está hablando, yo creo que cuando habla de joven está hablando de necios. Porque dice, fíjate dio aquí, el consejo de necios. El versículo 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, dice, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, Miguel, y estaban delante de él. O sea, eran personas que te criaste con ellos y obvio que a veces, no, ¿cómo te diré? No tenían su oficio, ¿se podría decir así? O sea, no crecieron a un lado del rey. No, esos no jóvenes, eran amigos de infancia. De infancia. De hecho, eran secuaces de hacer tonteras, o sea, pues sí. Sí, pues ¿qué te van a aconsejar? O sea, nada bueno. Y no estuvieron al lado del rey, que estamos hablando, ¿verdad? Si usted está a un lado de Dios, o si usted está documentado en la palabra de Dios, o siempre está escuchando, o se rodea de pastores, ¿verdad? A mí me encanta escuchar a los pastores, más cuando hay reuniones que están comentando de la palabra de Dios o de algún texto. Me fascina aprender y escucharles, porque en ellos está la sabiduría, pues todos los días están predicando, están aconsejando, están enseñando. Entonces, me gusta mucho aprender de ellos y les pongo mucha atención a lo que dicen. ¿Por qué? Porque eso va agregando a nosotros también conocimiento. Porque yo podría entender la palabra de Dios de una manera, pero la palabra de Dios dice que no es de interpretación privada, o sea, hay de muchas maneras en las cuales se puede interpretar la palabra de nuestro Dios. Entonces, este rey despreció el consejo de los ancianos y lo tomó de alguien que se había criado, que no estuvo a donde yo quiero ir. Es que no se criaron o no estuvieron al lado del rey para escuchar cómo se movía una nación, cómo se aconsejaba a un rey, de qué manera se hacían las cosas. Entonces, este joven, en lugar de seguir el ejemplo de su padre, que a pesar de ser Salomón, Miguel, dijo Jesús, no hubo un rey con tanta sabiduría como Salomón, ni lo habrá. Y aún así había ancianos a un lado de él con su consejo. O sea, a veces, hermanos, nos creemos tan suficientes que despreciamos el consejo. Entonces, pero vete que agrego como contexto. ¿Quién fue el rey que pidió consejo de jóvenes? Disculpa, no. El hijo de Salomón, Roboam. Ok. Bueno, agrego un poquito de contexto. Es cierto que Salomón se le dio sabiduría, como nunca tuvo ningún rey. Pero cuando Dios te da algo, hay gente que dice, no, es que los dones son irrevocables y llamamiento. Pero es como la salvación, tienes que cuidarlo con temor y temblor. Porque a Salomón se le dio sabiduría para dirigir al pueblo, pero terminó siendo necio. Entonces, finalmente tus hijos a veces no aprenden tanto lo que escuchan de ti, sino lo que miran de ti o en ti. Entonces, es como el borracho que le dice al hijo, no tome, hijo, esto hace daño, con la cerveza en la mano. Dice el refrán, ¿verdad? Das el consejo y te quedas sin él. Exactamente. O no hable así, mi hijo, es mal hablado, pero el papá habla igual. Sí, habla igual. Entonces, exacto. finalmente, le dijo un hombre sabio a un joven predicador. Sí. Lo mandó a cierto pueblo, como a hacer su labor social. Y dijo, ve al pueblo y predica el evangelio de Jesucristo. Y le dijo, y si es posible, hable con algunos cuantos. O sea, en pocas palabras le dijo, para predicar el evangelio de Jesucristo no necesitas ni hablar. O sea, que dijo Jesús, que todos sean uno para que el mundo vea que yo los he enviado y que sean uno en espíritu. Entonces te habla de que la gente, con todos nosotros nos basamos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Es bueno dar consejo, adquirir sabiduría,
pero también poner los ojos en aquellos que nos pueden inspirar a ir hacia arriba. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, imitar la fe de aquellos que han alcanzado sabiduría. Y los consejos siempre van a ser buenos, tío, pero siempre el consejero debe de practicar también lo que te está aconsejando. Sí. O porque lo que si te está aconsejas, diciendo, como estás sí. diciendo, y no lo haces, no tomas el consejo. Que dicen, no, me aconseja y él como quiera lo hace, lo sigue haciendo. De hecho, el apóstol Pedro le dice allá a las mujeres, cuando se refiere a las casadas, ¿verdad? Les dice, mujer, ¿qué sabes tú si por tu testimonio te ganas al marido? O sea, sin siquiera hablarle, nada más con el testimonio te lo ganas. Entonces, si yo aconsejo la palabra de Dios, obvio que mi responsabilidad es moverme conforme a la palabra de Dios para que aquella persona tome. Fíjate que una vez, Miguel, estábamos ahí en la iglesia y de esas hermanas que pasan por un tiempo y se van y no vuelven, de corta duración, pero decía, yo les digo, no, que no me miren a mí, que miren a Cristo. O sea, y luego decía yo, pero ¿dónde van a ver a Jesús? Es la excusa de ¿verdad? mucha gente. Entonces le decía yo, no, hermana, a Jesús lo ven a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, hablamos de Jesucristo. De hecho, a veces ni necesitamos testificar, nada, nos dicen, eres de los hermanos, eres aleluya, por tu comportamiento, como le dijeron a Pedro. Oye, tu manera de hablar dice que tú andas con el Galileo, Jesús, sí. ¿verdad? O sea, por su manera. Dice, porque hasta hablaba igual que él. Dice que si te juntas mucho con una persona, te vas pareciendo a ella. Sí. Te vas pareciendo a la persona. Entonces, y así, y muchas veces, Miguel, yo daba la enseñanza y siempre decía, no, pues yo les digo que a mí no me miren. Cuando ya se va esta hermana, que duró muy poco, se casó un mes en la iglesia, estaba en adulterio. O sea, ella aconsejaba, ve a la iglesia, que busca de Cristo y que mira, pero sabían su vida, que no estaba, y por eso no tomaban el consejo, porque no la miraban que lo estuviera haciendo así como ella quería. Entonces es también nuestra responsabilidad dar el consejo y vivir el consejo para que lo pueda tomar otra persona. Entonces va como que cuando tú das un consejo va también con responsabilidad, ¿no? Acaba de entrar tu super hermana. ¿Quién? Mi amiga Jose Herrera. Yo sé, entras muy tarde, yo sé, ¿qué te pasa? Ya la ventilé, ya la hermana. ventilaste. Chihuahua, perdón. ¿Qué pasó? Yo sé. Está como, mira, vamos a ver aquí, yo creo que ya con ¿qué dice? Yo sé, es que aquí no se ve. No, me está saludando. Te está saludando, Jos. Sí. Yo sé, Dios te bendiga, Jos. Aquí estamos ya casi por concluir el tema. De hecho, le digo Jos que no veo aquí a Lena, ha de andar ocupada, y anda el hermano Enrique, parece. Entonces, fíjate que Samuel, Miguel, era un gran profeta y aconsejaba muy bien al rey, Miguel. Muy bien, pero era, como dices tú, de esos reyes que se hacen ya necios. Uh-huh. Necios y que no escuchan, porque le aconsejaba muy bien Samuel a Saúl. Pero no sé qué pasó con ese rey que ya no quiso escuchar a Samuel y hacía las cosas, fíjate. Saúl. Bien, sí, a su manera, soberbia. Miguel. Pero decía Miguel, hice todo lo que Jehová me dijo. No, era soberbia. Era soberbia, sí, ¿verdad? Y despreció el consejo del anciano. De hecho, cuando una vez que estaba estudiando la vida de los reyes, el mejor rey que tuvo Israel, y por mucho de todos los reyes, fue Saúl, en realidad. Porque fue muy buen líder, fue muy buen rey, pero delante de Dios fue muy mal hijo. Sí. Entonces, tampoco hay el consejo también nos ayuda a no te guíes por las apariencias tampoco. Y de los peorcitos reyes que hubo fue David, por todo lo que hizo y cómo sus hijos terminaron matándose unos a otros, otro violando a otra de sus hijas, o sea, terminó muy mal. Pero había dos diferencias en uno y en otro. David era humilde y Saúl era soberbio. Entonces Saúl cometía errores y todo, o sea, como que no le importaba, como que yo soy el rey. Pero David no le importaba andar brincando entre la gente, alabando a Dios. No le importaba, como decía él, humillarse. Y tenía a Dios como su autoridad. Humillarse entre el pueblo. Que la mujer le decía, te ves ridículo, decía, no importa, o sea, es Dios, o sea,
Y si me veo a ver más ridículo, no me interesa, o sea, él me escogió a mí. Y escuchó, Miguel, el consejo del profeta Sí. Natán. Entonces, tenía un corazón humilde, de hecho, Sí. por eso la Biblia dice, era un hombre de acuerdo al corazón de Jehová, o sea, por la humildad. Y Saúl fue desechado por la soberbia. Entonces, ahora sí que Saúl no escuchaba el consejo y David sí escuchaba el consejo. Sí escuchaba el consejo inclusive de los sacerdotes, que lo ocultaron por un tiempo y cuando Saúl lo quería matar, porque sabían en el corazón que tenía David, o sea, sabía escuchar el buen consejo. Inclusive para no atentar contra la vida de Saúl, cuando Dios inclusive lo ponía en sus manos, él decía, no, es el ungido de Jehová. ¿Quién le enseñó a David que Saúl era el ungido de Jehová y que no se le debía tocar? Los consejeros, el profeta. El profeta, o sea, ¿por qué? Porque sabía escuchar. Hay gente que no sabe escuchar y pueden pasarse toda la vida sentados en la silla o en la banca de una iglesia y no ser salvos nunca. Como le dijera el Señor Israel. Fíjate, Miguel, hablando de eso de humildad, hoy en día la iglesia se ha hecho muy soberbia, en el sentido, ¿cómo te diré? Que nos hemos hecho, ¿cómo te podría decir? De decir quién es cristiano y quién no. Y no. Una vez escuché a un hermano, ya no vive, escuché a un hermano que dijo, si a mí me viene a hablar una persona y dijo, si viene así y así y así y así, no la voy a escuchar. No la voy a escuchar. Entonces, pero oyes, hasta una burra Dios usó para hablar, o sea, hablar, yo tengo que escuchar de qué manera viene el consejo. Si viene de parte de Dios el consejo, aunque la persona, a mí me ha hablado Dios a veces a través de personas que no son cristianas. He escuchado el consejo o la crítica, lo que sea, y trato de perfeccionarlo en mi persona porque veo que me va a ayudar para bien. Me va a ayudar para bien, que era lo que pasaba con Saúl. Saúl, pienso yo, estamos especulando, que para él se le hacía como bajarse de nivel al hacer lo que el profeta le decía que sí, hiciera. Él creía que él estaba sobre todo, inclusive sobre Dios, sobre el profeta, porque era el rey. Te digo, empezó a lo mejor, tenía un corazón humilde, pero le ganó la fama, la riqueza. Porque cuando fue escogido dice que él tenía una autoestima de sí mismo, decía, soy el más pequeño. Sí. Él tenía, o sea, una bajo estima ante sus ojos. Pero es como todo, ¿cuántos hombres no empiezan siendo humildes en algún trabajo, en el ministerio, donde tú quieras, y terminan siendo soberbios? Sí. Porque la gente como hablamos, ¿sabe qué día? Los hace ídolos. La gente los hace demonios inclusive, sí, al verlos como infalibles, como perfectos, como finalmente todos somos hombres y somos humanos. Y cuando Dios me permitió a mí pastorear una pequeña iglesia, había una hermana que me echaba muchas flores. Y yo le decía, ya no me aplauda tanto, hermano, que me decía el pastor donde yo estaba. Sí. No aplaudan tanto, porque se acercan tanto que en lugar de aplausos van a ser cachetadas. Porque la gente comete el error de idealizar a hombres. Debes de imitar la fe. Sí. La Biblia dice, imita su fe. Sí. No imites al hombre, imita su fe. Sí. Cómo él cree, cómo él piensa, cómo enseña. Pero no imites a la persona que finalmente es un ser humano. Yo le decía a la hermana, no me alabe tanto, hermana, porque la voy a decepcionar un día. Y llegó el día en que se fue a la iglesia. Entonces llegó la decepción o la frustración, que se dio cuenta que yo no era ídolo, ni era Dios, ni era perfecto. No, somos humanos. Entonces, te digo, tristemente. Porque a veces, Miguel, a los que estamos en el púlpito piensan que no somos humanos, o sea, que quieren encontrar toda la perfección en la persona. He escuchado que a mí me dicen, no, es que usted lo debe de hacer porque está arriba. Yo no, yo estoy en la silla, o sea, no importa, es lo mismo. Aquí se hicieron niveles nada más pues para tener una autoridad o un tope, por decirlo así, pero en realidad delante de Dios, que hace rato que decías muy cierto, a veces yo puedo pensar que yo estoy bien, pero ante los ojos de Dios yo estoy mal. Por eso ahí en los reyes decían, ante los ojos de Dios este rey era temeroso o hacía lo correcto. Ante los ojos de Dios este rey hacía lo malo. ¿Sí me entienden? Porque en fin del caso quien determina es Dios. Sí. ¿Cómo lo estás haciendo? Parece que ahí te está gente. saludando Dora. Parece que es Dora la que te está ahí saludando. Dora se está tomando un agua de coco ahorita. Ahí dice, ¿no, Dora? Ahí está, o sea, Dios te bendiga, mi Dora, me gusta verlo.
Bendiciones, manita. Está Tomas tomando un agua de coco a mi salud. Qué Está bueno, tomando agua de coco. qué bueno que enfocaste o que sintonizaste El programa. el programa, ¿verdad? Pero sí, estamos viendo fotos ahí que anda muy feliz, muy contenta, Sí, con toda su tanto año de familia, trabajo, oye, ya le con toda hacía su falta. familia, qué bueno que Dios Sí, le dio la oportunidad de disfrutar. sí. De Dice la el vida. rey Salomón, dice, es bueno ahí en Eclesiastes, es bueno que el hombre disfrute de su Sí, trabajo. claro. Es bueno. Qué bueno, manita, bendiciones. Un saludo, un abrazo hasta allá, Los Cabos, San Lucas, bendiciones. Sí. Y bueno, ya vamos aterrizando nuestro tema, hermanos. Y pide, mire que está dentro de los dones, dentro del Espíritu Santo, para que me entienda, el espíritu de consejo. Yo cuando alguien se acerca a mí a hacerme una pregunta, yo inmediatamente digo, Señor, ayúdame a contestar rectamente, no buscando mi beneficio propio, sino buscando el bien de la persona, que esta persona encuentre la respuesta que busca. Como decimos, a veces no es la que quieren y no la escuchan, pero que nosotros o en usted quede en la conciencia, por decir así, que usted aconsejó lo correcto, que no lo hacen. Es que a veces yo me enojo porque yo un consejo y no lo hacen y me enojo. No nos hacen el mal a nosotros, hermanos. Es la persona quien toma las decisiones y si va mal o va bien. Ay, qué bonito el cantar de los Oh, pajaritos. sí. Ay, están cantando Vamos los aquí pajaritos. en el bosque de Mickey. De Mickey, están cantando los Nomás. pajaritos. Qué bonito se oye. Entonces, hoy, hoy, ¿Sí? entonces se está luciendo el pajarito. Entonces, qué mejor. Ir ahí también te está saludando Sammy. ¿Es Samantha? Está Samantha, Sí. sí. Te bendiga, Sammy. Dios te bendiga, Sammy. Qué bueno que miren, detuvieron tantito sus vacaciones Ahorita que está tomándose un para, coco ahí. para saludar aquí. Hay saludos a Isaac y al Chaquito Junior. Qué bueno que anden ahí disfrutando. Sammy también, desde que empezamos los programas, Samantha siempre es la que está ahí. Sí, ahí le estaba ahí. mirando las fotos y le di like, No nomás las miré. Le di like. Sí, Qué bueno que anden están ahí disfrutando un ratito, porque luego sigue todo un De año hecho, de jornada. Samuel y Isaac, Sam y Isaac, acaban de ir a Cancún, ¿no? Sí, No, hombre, bien paseados. Bien fuera, pasados. ¿Quién fuera ustedes? Qué bueno. Sí. Sí, el consejo y la sabiduría, dice el proverbista, también átalas a tu cuello. Sí. O sea, llévalas siempre contigo, porque en el reino de Dios no caben los necios. De hecho, los necios van al lago de fuego. Sí, dice. Entonces, te decía, ¿verdad? Dios le decía a Israel, llegó el verano, pasó el invierno, pasó la siega, y no era una señora ciega, era la cosecha. Y decía, y mi pueblo aún no ha sido salvo. Entonces, ¿cuánta gente hay que van a la iglesia, pero no escuchan el consejo? El consejo, estamos hablando de la palabra, Sí, la predicación, sí, la enseñanza, porque, y los ves que toda la vida son los mismos, no cambian. Porque eso le dijo Samuel a Saúl, por cuanto desechaste la palabra. El consejo, la sí. palabra sí le dice, Dios también te ha desechado del reino. Exactamente. Hay gente que, como decías tú, que menosprecian inclusive a quien les enseñan. Entonces, finalmente se pierden o terminan amargados porque no supieron prestar oído a la palabra. De hecho, una vez leí yo, no me acuerdo dónde, pero me pareció interesante, que el significado de obediencia es escuchar con atención. O sea, es curioso, ¿no? Quien dice, no, obediencia es hacer caso a algo que te dicen. Pues el significado me gustó mucho, porque obedecer es escuchar con atención. El que no escucha con atención simplemente es desobediente. Digo, Jesús va también en sus palabras, el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio. Pero el que escucha mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio. Exacto. Entonces, hay que escuchar el consejo y practicarlo, sí, para llevar una vida de sabiduría y impactarnos al mundo, ¿verdad? Con que impactes a tus hijos. Es más que suficiente. Ya tus hijos impactarán a los de ellos, y a los demás, y se irá de generación en generación, de acuerdo a cómo les hayas enseñado
el buen consejo de la Fíjate, palabra. hay muchas citas de consejo, pero me llamó la atención esta de 2 de Timoteo, que dice que Pablo le aconseja a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y allá en Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo, hablando de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, la palabra de Dios está llena, llena de consejos, hermano, llena, que como está diciendo nuestro hermano Miguel, si aprendiéramos a escucharla. Es que fíjate que yo traigo mucho un texto, Miguel, y a ver si tú lo puedes descifrar. Allá Jesús le dice a los hablándole al pueblo judío, dice, los fariseos enseñan los mandamientos, ellos enseñan los mandamientos, dice, pero no los hacen. Dice, escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, que dicen, pero no hacen. Como decía ahorita, la Biblia dice, imiten su fe. Muchas veces la persona no es digna de imitar. Pero si te da un buen consejo, tómalo, ¿verdad? Por eso imiten su fe, Sí. o sea, su manera de pensar o de creer, imítenlo, pero no lo que ellos hacen. Decía el pastor Darío Salas, que ya falleció, decía, hay hombres que cuando están en el altar, dices tú, ese hombre nunca debería de bajarse del altar. Muy buen predicador. Pero cuando están abajo del altar, la gente dice, ese hombre nunca debería subirse al altar. Entonces, decía, no, pues el dicho mexicano, el candil de la calle, oscuridad de su casa, o sea, tus palabras deben ir de acuerdo con tus hechos. Debe de haber coherencia en lo que dices con lo que haces. Te digo, un consejero matrimonial, pues te va a dar un buen consejo porque ves que tiene un matrimonio estable, que aunque un tiempo estuvo mal o deshecho, alcanzó algo de perfección, pues lo escucha, ¿verdad? Pero si sigue teniendo problemas, pues ¿cómo vas a escucharlo? O sea, no hay coherencia. Aunque te puede dar un buen consejo, pues ahora sí, como dice a Jesús, haz lo que te dice, pero no hagas lo que están haciendo. Porque pero te hay muy buenos consejeros que podríamos decir, haz lo que te dicen y haz lo que ellos hacen porque lo están haciendo bien. Entonces, hay otro dicho, otra frase que me parece interesante, ¿va? Dice que el que no, ¿cómo podría decirte? El que no puede hacer aquello que se propuso, pues luego lo enseña a cómo hacerlo. Y a otro sí le sale. Exactamente, ahora sí que dice el que no sabe hacerlo, pues se convierte en maestro. También hay gente que no tiene las posibilidades de llegar a la cima, pero te pueden dar las herramientas para que tú llegues también. Sí, para que tú llegues, entonces no necesariamente la persona tiene que estar allá, sino que él te puede enseñar cómo caminar, aunque te va a decir, yo no he logrado hacerlo. Pero si tú puedes. Pero tú sí puedes, tú pues tienes todo para lograrlo. Hazlo. Adelante, sí. Es como yo le digo a mis hijos, ustedes tienen toda una vida por delante. Yo, pues alcancé algunas, podríamos decir, victorias a través de la vida, pero le sufrí, le batallé. Yo le digo a mis hijos, ustedes ya están arriba, o sea, yo empecé de abajo, pues ustedes ya están arriba, ahora de aquí, denle más para arriba, a ver hasta dónde llegan pues ustedes. Sí, dice el dicho, el discípulo supera al maestro. Pues sí, porque ya le enseña. Ya le tiene el conocimiento tuyo. Como mi hijo Yair, ve, a lo mejor lo mira el video, a lo mejor no. Pero mi hijo Yair, es buen baterista. Y toca muy bien. Y yo siempre le pregunto, ¿y quién te enseñó, hijo, los primeros pasos de batería? Pero toco mejor que tú, papá. Sí, pero ¿quién te enseñó? Toca mejor, pero ¿quién te enseñó los principios básicos? Podrás ser muy buen baterista, pero siempre va a haber quién te enseñó. Entonces tú puedes enseñar a una persona a predicar y puede ser mejor que tú, pero que nunca se le olvide quién le enseñó. Pero como la gente le da nada soberbia y se les olvida, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Entonces yo en mi vida siempre agradeceré a aquellos que me dieron un consejo, que me enseñaron, entre ellos a mi papá. O sea, que aunque a lo mejor en algún punto de mi vida no congenié mucho con él, pero no se me olvidan buenos consejos que me dio hasta la fecha. Entonces, te digo, igual y tengo muchos dichos que decía papá, muchas expresiones que decía papá. O sea, aunque yo negara mis
mis raíces, mis hechos y mis palabras nunca lo van a negar, porque traemos todavía, como decías tú, te juntas mucho con alguien y aprendes a hablar como él y a ser como él. Entonces es innegable decir, tal fulano de tal nunca me enseñó nada. Pero pues si hablas igual que él, Sí, te expresas igual que él, o sea, ¿cómo puedes decir que nunca te enseñó? Entonces, los hechos hablan más que las palabras. más que las palabras. Siempre. Así es. Bueno, llegamos al final de este programa. Esperamos y le haya ayudado a que cuando usted dé un consejo, pida la dirección de Dios, está dentro de usted porque el Espíritu Santo está en nosotros. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo tiene que nosotros por perezosos muchas de las veces no desactivamos en nuestra vida que podríamos ayudar a muchos. Nos hacemos muchas de las veces, Miguel, egoístas. No queremos que otros se superen y que todos estén en nuestro nivel. No, no va a ser más que yo. Y en lugar de darle un buen consejo, lo aconsejo mal para que no suba. No lo hagas, no te va a ir bien. Mira, a mí no me salió. Pero lo más bonito es que usted aconseje, como decía nuestro hermano Miguel, no importa que nos superen. Lo importante es que aprendan a escuchar un consejo. Es de sabios oír consejos. Qué bueno que nos superaran. Sí. Le dijeron a, ¿quién fue? Moisés, va por allá alguien profetizando. Sí, qué no bueno vinieron, que todo el pueblo que todo fuera profetizara. Profeta. Sí. O sea, que sí. todos sirvieran, que todos hicieran. O sea, ¿cuál es el problema? Igual a Jesús le dijeron, Señor, allá andan otros predicando y bautizando en tu nombre y los paramos. No, déjenlos, el que no es conmigo, contra mí es. Déjenlo también a Pablo. Oye, allá andan otros que por envidia, déjenlos, es que por envidia, pero andan predicando. Que prediquen. Entonces, qué padre que hoy todos hiciéramos eso, ¿verdad? Y aprendiéramos a dar consejos, hermanos, nada más, a dar el consejo conforme a la palabra de Dios, porque es tiempo de crecer y de madurar, es tiempo de poner en acción lo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, porque está en nosotros, dice el apóstol Pablo, está en ustedes. Entonces, déjese usar por el Espíritu Santo, aconseje conforme a la palabra de Dios y va a ver que, miren, mismos proverbistas dice, escucha el consejo de tu padre o de tu madre, o escucha el consejo de Dios, o entonces de los ancianos que ya tienen toda una vida por delante vivida y que nos van a aconsejar muy bien. Entonces, esto quedó aquí, el espíritu de consejo. Pídalo, bueno, es que a veces le digo que pídalo, pero en realidad está en nosotros, pues está dentro del Espíritu Santo. Así que mejor póngalo en práctica. Póngalo en práctica y aconseje conforme a la palabra de Dios y todo saldrá bien. Amén. Todo va a salir bien. Entonces, nada que agregar, ya nos vamos. Entonces, Dios bendiga. Vamos a orar y a dar gracias y a bendecir su día para que todo salga bien. Amén. De todo lo que usted haya planeado. Padre, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos que anhelemos, Señor, el aconsejar siempre conforme a tu palabra, que usemos esos espíritus que has depositado en nosotros, que hagamos trabajar, Señor, tanto potencial que tú has depositado en nosotros, porque está en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en cada creyente. Padre mío, como dice tu palabra, no sean perezosos, sino diligentes, que pongamos en práctica para lo que tú nos has llamado. Te damos gracias por todos los que se han conectado en esta mañana. Te pedimos que tú les bendigas grandemente en todo lo que hayan planeado hacer para este día, que tú les des la gracia y la sabiduría para que lo hagan y terminen con bien y contentos de haber logrado sus propósitos, sus metas en este día. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos el viernes nuevamente en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga. Bye.